ora por los suyos. Bendice, por supuesto, a los suyos. Efesios 1:3. Efesios 1:3 allí sería el último versículo de esa sección. Y ahora pasamos a que él también cumplió el oficio de rey. Bien, es de la tribu de Judá, por supuesto, nuestro Señor. Es de la familia de David, familia o simiente de David. Como dice Apocalipsis 5:5, mi hermana Natasha. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, mis hermanos, esto, para hacerlo sencillo, es así, de la siguiente manera. Él fue profeta en su ministerio. ¿Sí? Él fue profeta en su ministerio porque nos habló de parte de Dios. Él es sumo sacerdote hoy. Hoy en los cielos es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, ¿sí? El que se compadece, el que nos entiende en nuestras debilidades. Y cuando regrese aquí a la tierra, luego de la tribulación, luego de los 7 años de la tribulación, Él viene para reinar, ¿sí? Entonces Él va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Atento con este detalle, porque ¿se acuerdan que le dije hoy que hay enseñanzas que dicen que Jesucristo murió solo por los elegidos, murió solo por los de la iglesia nada más? No, eso es falso. Eso es absolutamente falso. Lo vamos a ver en la próxima materia. Pero también en esa misma teología, en esa misma enseñanza, dicen Jesucristo es el rey de la iglesia. No, no hay ningún pasaje que ligue a Jesucristo como rey de la iglesia. No, eres rey de Israel y va a reinar sobre las naciones, y nosotros somos un reino de sacerdotes, ¿sí? Pero no hay ningún pasaje que nos diga que Jesucristo es el rey de la iglesia. No, Él es cabeza de la iglesia, Él es esposo de la iglesia, pero la Biblia no dice que Él sea rey de la iglesia, Él es rey de Israel. Por eso nosotros entendemos que hay 2 pueblos, la nación de Israel y la iglesia. Son 2 pueblos. En Jesucristo, en la iglesia estamos, por supuesto, perdónenme, discúlpenme, estamos personas, cierto, de cualquier nacionalidad, judíos, no judíos, y eso formamos la iglesia, sí, pero son 2 pueblos, un pueblo con promesas terrenales, Israel. Por eso tienen que pasar por la gran tribulación, Dios lo va a purificar y después va a descender Él como rey de Israel, como rey de su nación, como está profetizado en tantos lugares y pasajes del Antiguo Testamento. Pero nunca la Biblia dice que Él sea rey de la iglesia. La iglesia no es un reinado. Alguno me va a decir, bueno, Él anunció el reino de los cielos. Es que era el reino anunciado justamente a la nación de Israel que ellos rechazaron. Obviamente, Él viene para reinar, pero insisto, Él no es presentado como el rey de la iglesia. Él es presentado como Señor de la iglesia, como cabeza de la iglesia. Él es presentado como el esposo en relación a la iglesia, pero Él no es presentado como el rey de la iglesia, ¿sí? Son cosas distintas. Bien, ¿qué nos queda? Nos quedan preguntas. ¿Cuánto llevamos? ¿Qué hora es? Son las 9:30. Nos queda todavía bastante tiempo. Bien, y por último, por anteúltimo. Vamos a ver algunas preguntitas que yo me hice acá, que son importantes, que siempre la gente se las hace o por ahí te preguntan, ¿no? Primera pregunta. Lorena nos dice, antes de ir a las preguntas que yo tengo. Lorena nos dice, pastor, una consulta, Barrabás, después de ser liberado, ¿es verdad que fue un cristiano? No tengo la más pálida idea si se convirtió o no se convirtió Barrabás. Hay películas que hablan acerca de eso, pero no conozco evidencia bíblica que nos diga que Barrabás se convirtió. No, la verdad que no. Ahora, lo de Barrabás es una ironía, ¿no? La Biblia tiene muchas ironías. ¿Sabe qué significa Barrabás? Está formado por 2 palabras hebreas. Bar, que significa hijo, y Abba, que es padre. Barrabás significa hijo del padre. Es decir, Barrabás claramente era un hombre perdido, era un homicida, un sedicioso. Es decir, podríamos decirle, Barrabás era hijo del diablo. Barrabás significa hijo del padre. ¿De cuál padre? Del diablo.
como le dijo a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. De acuerdo a las obras de Barrabás, Barrabás significa hijo del padre, él era hijo del diablo, era un impío más. Jesucristo, por decir soy hijo del Padre Celestial, fue crucificado y fue condenado a muerte. Qué ironía, ¿no? Es decir que entre Jesús y Barrabás, uno decía ser hijo del Padre Celestial. Fue crucificado y fue tomado por blasfemo. Este dijo ser, su nombre significa hijo del Padre, del diablo, y fue liberado. Qué ironías, ¿no? Por eso digo, la escritura a veces tiene muchas ironías, ¿no? Al el que dice hijo del diablo, a ese lo soltamos. El que dice hijo de Dios, a ese lo crucificamos. Qué cosas, ¿no? Pero no, hermana, volviendo a su pregunta, la verdad no tengo yo evidencia bíblica de que él se haya convertido. Voy a dos preguntas que yo les quiero proponer acá como para tratar un segundito antes de ir al último punto extra a nuestro material. La pregunta es, ¿estuvo Jesús en el infierno, sí o no, cuando él murió? Vio que algunos dicen, bueno, cuando Jesucristo murió, él descendió al infierno, allí fue a predicar a los espíritus, a los demonios, a proclamar su poder, su victoria, etcétera, etcétera. Algunos dicen, bueno, descendió allí a predicarle a las almas que estaban oprimidas por el diablo, a proclamar la victoria sobre el pecado, qué sé yo, la victoria sobre Satanás, no sé. El asunto es que muchos enseñan, y esto uno lo escucha, que Jesucristo descendió al infierno o descendió a lugares así profundos en ese sentido, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a analizar un poquitito porque estamos hablando de cristología, ¿cierto? Como para ir terminando nuestra materia. Vamos a Efesios 4:9, mi hermana Natalia. Efesios 4:9. Estamos haciendo unas extras. Unas horas extras. ¿Me las pagarán estas horas extras? No sé. Horas extras estamos haciendo, unos temas extras. Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces allí, aparentemente, según la conclusión de algunos, Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra y ellos piensan que se refiere al infierno, allá a predicarle a las almas, a predicarle a personas o a proclamar su victoria sobre Satanás y sobre, bueno, los demonios, etcétera, etcétera. Ahora, este texto no está hablando de eso. De hecho, uno, para sacarse las dudas, lo que hace es cotejar este mismo pasaje con otras traducciones. Recuerde que ahí, por ejemplo, dice nuestra hermana, descendió a quitarle las llaves a Satán. ¿Ve? Pero es decir, él descendió allá abajo a algo, a lo que sea. No, perdón, lo pone como pregunta, no lo está afirmando. Bien. Pero antes de que ustedes sigan poniendo ahí, a ver, uno con estos textos así que son un poco difíciles y complicados a primera vista, lo más fácil, lo más sencillo es, por eso yo recomiendo comprar varias versiones, tener varias versiones, y hoy están disponibles en internet, así que tampoco no necesita ni comprarla. Ir y leer este mismo pasaje, por ejemplo, en vez de la Reina Valera 60, leerla en la versión Dios habla hoy. Leerla en la versión NBI, nueva versión internacional. Leerla en la TLA, traducción al lenguaje actual. Leerla en la NTV, nueva traducción viviente. Leerla así en varias versiones, en distintas versiones. La Biblia de las Américas, qué sé yo. En la Reina Valera Gómez, en la Jubileo 2000. No sé, hay muchas versiones, ¿cierto? Reina Valera Contemporánea. Hay tanta Biblia, ¿no? Bueno, leerla en distintas versiones porque ahí nos va a quedar claro qué es lo que quiere decir el texto. Y el texto lo que quiere decir es esto. Y eso de que subió, está hablando de la resurrección, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas, es decir, aquí a la tierra? Porque él estaba en el cielo. Él descendió aquí, a las partes más bajas, a esta tierra. Vino del cielo, descendió a esta tierra, cumplió su ministerio, se humilló, hizo todas las cosas. Luego, cuando él resucitó y desciende a la tumba, al sepulcro nada más, a la cueva donde él fue sepultado, ¿cierto? Eso era el sepulcro. De allí resucita
y asciende hasta los cielos. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es lo que significa el texto. Entonces el texto no está hablando en ninguna manera, de ninguna forma, que Jesucristo haya ido hasta allá abajo, hasta el infierno, que le predicó al diablo, fue a proclamar victoria, a los demonios, le quitó las llaves a Don Sata, etcétera, etcétera. Primero, ya dijimos en la primera materia que vimos que Satanás no vive allá abajo, él vive allá arriba, en el segundo cielo. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia no enseña que Satanás viva allá abajo, ni los demonios no viven ahí abajo, viven ahí arriba. Dijimos en la primera materia angelología que hay algunos demonios, algunos que están encerrados en el Tártaro. Es un foso profundo en el Tártaro, del cual no salen nunca más, y otros están en el abismo, que es una cárcel temporaria, y van a ser sueltos durante la gran tribulación. Pero Satanás no está allá abajo, y en el lago de fuego o infierno no hay nadie, está vacío, hasta el día de hoy está vacío, no hay nadie allí. Entonces Jesucristo no pudo haber ido allí. ¿Para qué iba a ir? Primero, no hay nadie, ¿a qué va a ir ahí? ¿Cierto? Bueno, vamos a 1 de Pedro 3, 18 al 20. Bien, mi hermana Susana, que nos dice, no hay nadie en el lago de fuego. Amén. Natalia nos dice, sí, lo he puesto. Mi hermana Natalia, escríbame en castellano. Sí, lo he puesto en práctica, el comparar versiones, mi pastor. Muy bien, hermana Natalia. Eso es lo que hay que hacer, claro, porque de ahí nos sacan las dudas. Porque la Reina Valera es una buena traducción, pero es eso, es una traducción, una palabra uno la puede traducir de distintas maneras para que nos quede bien claro qué es lo que nos quiere decir. Y eso es lo recomendable. Eso es lo recomendable. 1 de Pedro 3, 18. 3, 18 al 20. Ahí se dio cuenta mi hermana Natalia. 1 de Pedro 3, 18 al 20. ¿Qué nos dice? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, está hablando de la muerte de Cristo, pero vivificado en el Espíritu, está hablando de la resurrección, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, atento, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Otra vez, este texto, leído así, no, pero acá está clarito, pastor, acá dice que él fue y le predicó a los espíritus encarcelados, él fue allá abajo. No, mis hermanos. Por eso otra vez uno agarra distintas versiones, distintas traducciones, lee el mismo pasaje con varias traducciones y lo que el texto nos quiere decir es lo siguiente, ¿sí? Que Jesucristo predicó en el Espíritu. Acuérdese que ya dijimos en la primera materia, angelología, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Logos de Dios, ¿sí? Antes de encarnarse, antes de nacer de allí a través del seno de una virgen, Él se manifestó muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que lo dijimos? Se materializaba, se manifestó como el ángel de Jehová, fue parte de la creación. Es decir, Jesucristo siempre estuvo activo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Este pasaje lo que nos está diciendo es que cuando Noé predicaba, era el Espíritu de Jesucristo hablándoles a esas personas que se arrepintieran. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Por eso dice, en el Espíritu fue y predicó en los días de Noé. Es decir, cuando Noé predicaba, era Jesucristo mismo dándole palabra. Era el Espíritu Santo mismo dándole palabra a Noé para que se arrepintieran, para que se volvieran de su mal camino. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Y uno llega a esa conclusión leyendo varias versiones para que nos quede claro. Entonces la pregunta es, ¿estuvo Cristo en el infierno? No. Primero, porque allí no hay nadie. Si entendemos que el infierno es el lago de fuego, no hay nadie. El diablo no vive ahí, ya lo dijimos en angelología. Los demonios no viven ahí, van a ir a parar ahí después del juicio. Entonces, está claro que Jesucristo no descendió allá para nada. Él estuvo en la tumba.
Cuando Él murió, ¿qué dijo? Una de las 7 palabras de la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, ¿el espíritu para dónde fue? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué pasó con su cuerpo? Fue a la tumba, fue al sepulcro, fue a la cueva ahí de José de Arimatea. ¿Y a dónde más fue ahí? A ningún lado. El espíritu fue para arriba y el cuerpo fue para allá a la cueva. Eso es todo lo que pasó. Bien, entonces Jesucristo no fue a ningún lado por ahí abajo buscando a no sé quién. No, eso no enseña la Biblia. Lo enseñan algunos, bueno, está bien, hermanos. Lo quieren enseñar, enséñelo, pero no es lo que dice la Escritura. Después, otra cosa que algunos dicen, como segunda pregunta es, ¿festejó el diablo en la cruz? Claro, algunos dicen, y yo he escuchado varios predicadores que dicen lo mismo, porque copian y pegan. Dice, bueno, y aquel día que el Señor estaba, crucificado, ¿no? Se oscureció el cielo y todo, y ahí viene la explicación, ¿no? Y los demonios se congregaron. Primero, la Biblia dice que se oscureció el cielo, no dice que eran los demonios congregados. O sea, eso ya se lo pusimos nosotros, porque el texto no dice eso. El texto no dice eso. Eso es una imaginación nuestra, la imaginación del predicador. ¿Sí? Bien, entonces, ¿se oscureció el cielo? Sí, se oscureció el cielo. Amén. Entonces le agrega el predicador allí. Bueno, es porque los demonios se congregaron allí para hacer fiesta, lo hemos derrotado, se reunió el diablo y sus demonios para festejar el triunfo sobre el Hijo de Dios, el triunfo sobre Jesucristo. ¿De dónde sacaron eso? No tengo la más pálida idea. Vamos a ver qué dice la Biblia. Del momento en que Jesucristo estaba siendo crucificado, ¿estaba Satanás de fiesta? ¿Estaba Satanás festejando? ¿Se reunieron allí los demonios para hacer fiesta, como dicen algunos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Colosenses, mi hermana Natasha. Colosenses 2:13. Son cosas como para descartar de nuestras predicaciones, ¿vio? No. Porque las repetimos, claro, uno escucha, y yo también, ¿cierto? Uno muchas veces en su vida cristiana escuchaba a otros hermanos y bueno, a uno le parecía, y bueno, si lo dijo el hermano, estará bien. Pero después nos damos cuenta que no, hay errores. Hay errores. Colosenses 2:13 al 15, ¿qué es lo que dice? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escucha, y clavándola en la cruz, está hablando de la muerte, y clavándola en la cruz. Versículo 15. Versículo 15, mi hermana Natasha. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La pregunta es, ¿quién estaba festejando, Satanás o el Señor? Yo veo la Biblia y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A ver, si hubo un festejo en la cruz, fue del Señor, no del diablo. Eso es lo que dice el texto. A ver, esta figura, esto que Pablo nos narra acá en Colosenses, está tomado de lo que los romanos hacían cuando conquistaban un nuevo territorio. Ellas, por ejemplo, invadían algún lugar, hacían un territorio con el cual estaban luchando, y cuando ellos vencían, ¿qué hacían? Traían soldados, traían personas, ¿cierto?, cautivas, ¿sí?, hacia Roma, y las traían desfilando desnudos. Entonces entraban por las calles de Roma los prisioneros de guerra, ¿sí?, y la gente los abucheaba y le tiraba cosas. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando nos relata este texto. Dice, y despojando, Jesucristo hizo eso, y despojando a los principales,
a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, es decir, ante toda la creación lo paseó desnudo a Satanás y a sus huestes allí en la cruz. Probablemente, lo digo esto entre comillas, los ángeles del cielo lo abucheaban al diablo, ¿sí? Y se burlaban de él porque Jesucristo los desnudó, los hizo pasearse desnudos y en grande vergüenza y derrota en la cruz. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Gloria a Dios. No vemos a Satanás allí festejando, haciendo fiesta, diciendo lo derrotamos, lo vencimos. La Biblia dice otra cosa. Dice que el que fue humillado, el que fue despojado, el que fue abucheado es Satanás y sus hordas. Allí en la cruz, el Hijo de Dios los venció y los exhibió públicamente ante la creación. Claro, no ante nosotros los hombres, sino ante la creación, ante el universo. Tuvo que Satanás desfilar agachando la cabeza, admitiendo su derrota. Así que mi hermana, que recién, Elenita, que decía si el Señor descendió a quitarle la llave, mire, allí mismo se las pudo haber quitado, en ese momento, porque dice despojando a los principados, despojándolo. ¿De qué lo despojó? Del poder sobre nosotros, del poder sobre el pecado, de las llaves del Hades, de la muerte, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es nuestro Señor. ¿Quién festejó ese día? ¿Era Satanás? ¿Eran los demonios? ¿O era el Señor Jesucristo? Tremendo, ¿no? Fíjese que diametralmente opuesto lo que nosotros a veces hemos escuchado. Yo sé que no es malintencionado lo que algunos hacen. Yo entiendo que no es malintencionado, pero no es verdad. No es verdad. Yo voy a la Escritura y leo otra cosa. Veo que mi Señor es el vencedor. Veo que mi Señor es el que ganó la victoria. Veo que mi Señor es el que murió y resucitó y dice, tengo las llaves de la muerte y de la... Es decir, yo lo quité todo, pero no necesité ir allá abajo, no. Si yo los hice desfilar acá delante de la cruz, los hice desfilar, humillados y absolutamente derrotados. El Dios hombre venció al diablo, venció al mundo, venció al pecado. Gloria al Señor. Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿no? Bien. Quería compartir esos pequeños detalles, ¿no? Que son importantes para nuestra fe, son importantes también para nuestra predicación. Por eso los tenía anotado aquí, ¿no? Meditando en estas cosas maravillosas. No hay más tecito, por Dios, me falta un té. Bueno, y lo último que vamos a leer también de este mismo material, se lo leo, Auxiliar Bíblico Portavoz, uno de los materiales que yo he consultado cuando escribimos el manual. Por eso el manual no es una idea mía, no es bueno, a mí se me ocurrió y es la opinión de... No, es la opinión de autores serios, muchos autores serios. Bien. Lo último que vamos a ver es una palabra rara. Yo la voy a anotar acá. Voy a anotarla acá. Así. A ver. Ahí está. Anoté la palabra ahí, kenosis, igual autodespojo. ¿Sí? Ah, bueno, ya le sacó la foto. Bueno, a ver si está sacando la captura de pantalla, está haciendo la hermana. Ahí lo pongo de nuevo. Voy a salir yo ahí detrás con mis ojos chapatones, dijo el chavo. Ahí está, para los que están haciendo captura de pantalla. Bien, Auxiliar Bíblico Portavoz de Harold Wilmington. Un material excelente, hermoso, maravilloso, ¿sí? Lástima que no está en PDF. Yo lo tengo en PDF, pero el PDF está dañado. Hay muchas páginas en blanco y es una pena. Una pena. Se puede leer mucho, ¿cierto? Pero no está en condiciones para ser impreso. Así que bueno, este lo tengo en formato libro. Bien.
Eso nos pone la hermana Natasha. Bien. Sí, es un material maravilloso. Y lo último, digo, que vamos a hablar, y ya terminamos la materia, para que no nos quede allí, es la kenosis. La kenosis es algo que prácticamente nadie nombra, nadie habla, pero es una doctrina bíblica que se discutió mucho tiempo. La vamos simplemente a mencionar y no vamos a entrar mucho en discusión con esto. La kenosis significa literalmente eso, el autodespojo. También se lo llama vaciamiento. Y está basado en este pasaje, ¿no? En Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Este es lo último que tratamos. Ya con esto terminamos nuestra materia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, acá viene el problema, sino que se despojó, Él se despojó, por eso es autodespojo, Él se despojó, también se traduce como Él se vació a sí mismo, también se traduce como se anonadó, ¿sí? Esa es la idea. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, esa palabra autodespojo es la palabra kenosis. Se discute mucho acerca de la kenosis, ¿no? Una doctrina que seguramente muchos no la han escuchado. De hecho, en todos mis viajes a Chile, solamente una vez una persona, un joven, me preguntó: ¿qué opinión tiene usted, pastor, acerca de la kenosis? Y yo lo quedé mirando, wow. Digo, alguien que pregunte por la kenosis, este hermano está estudiando teología, dije yo. Le mando un saludo a un hermano joven ahí de la iglesia de Concepción, mi hermano Saúl, un joven hermoso en el Señor. Y con él hablamos acerca de la kenosis en su momento. Pero es una doctrina muy, muy poco mencionada, ¿no? ¿Qué es la kenosis? ¿Qué es el autovaciamiento? ¿Qué es el autodespojo? La pregunta es: ¿de qué se despojó? ¿De qué se despojó? Porque dice que Cristo se despojó a sí mismo. Se vació a sí mismo. Algunos responden: bueno, Cristo, cuando vino desde el cielo y tomó la naturaleza humana, Él dejó de lado la omnipotencia, Él dejó de lado la omnisciencia y dejó de lado la omnipresencia. Eso responden algunos. No. Respuesta es no, absolutamente. Si Él deja la omnipotencia o la omnipresencia o la omnisciencia, Él deja de ser Dios. Y la Biblia es suficientemente clara, ya lo hemos dicho, Él era Dios manifestado en carne. Es decir, todo lo que Dios es, esa naturaleza divina estaba allí unida a la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Entonces Él no pudo haberse autodespojado de la omnipotencia, ni de la omnipresencia, ni de la omnisciencia. No pudo haber hecho eso, porque Él dejaría de ser Dios. Entonces, no puede dejar esas cosas. Entonces, la pregunta que rompe la cabeza es: ¿de qué se despojó? Bueno, para hacerlo sencillo, porque dije que lo iba a hacer sencillo y no entrar en una discusión acerca de este tema, Él se despojó, por ejemplo, de la gloria refulgente, porque Dios es un Dios glorioso, ¿cierto? Está rodeado de gloria. Cuando Juan lo ve allí en Apocalipsis, dice que su rostro irradiaba como el sol en su fuerza, es decir, imposible verlo, imposible mirarlo. Él se despojó de esa radiación de gloria. Por eso cuando sucede la transfiguración, Él les deja mostrar, Él deja ver, Él manifiesta aquello que Él ahora se había despojado. Les deja ver por un segundo nada más. Pero Él lo que se despoja es de su gloria refulgente, porque Él no caminaba así por las calles. Es decir, Él podría haber descendido, Él podría haber venido y haber venido como rey, y haber venido con rostro radiante, extraordinario. No, nada de eso. Como dice Isaías, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es decir, todo eso fue cubierto, todo eso fue tapado, todo eso fue
autodespojo, Él se lo quitó de encima, no vino en esa forma, no vino en esa manera. Otra cosa que Él se quitó es el lugar sitial allí de honor. Es decir, Él deja el lugar allí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí?, sino que se despojó a sí mismo y vino y se hizo siervo, se hizo sirviente. Entonces, no solamente no le acompañaba esa gloria refulgente, sino que Él también dejó su sitial de honor, el que siempre y eternamente le ha correspondido, Él lo dejó mientras estuvo aquí en esta tierra. Fíjese que cuando Él ora, por ejemplo, en Juan capítulo 17, Él dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve cuando estaba contigo, cuando estaba en el cielo. Entonces Él se había despojado de eso y ahora le pide al Padre: quiero volver a tener esa gloria. Y entonces cuando Él resucita, resucita justamente glorificado. Por eso es un cuerpo incorruptible de gloria. Bien, bueno, entonces cuando nosotros tratemos este tema, o cuando usted vea por allí en algún artículo, en algún manual de teología, los que ahora están más interesados en la teología, sepa que de esto se trata la kenosis. Jesucristo se autodespojó, ¿pero de qué? ¿De los atributos de la deidad? No, de ninguna manera. Se autodespojó del sitial de honor que Él tenía allí arriba y de la gloria que le rodeaba. Entonces, todo eso fue velado, todo eso Él lo quitó de encima, pero siempre siguió siendo Dios. Esa es nuestra concepción acerca justamente de la kenosis. Mis queridos hermanos, si hay preguntas, si hay inquietudes, las vamos haciendo que aparezcan ahí. Yo les voy a decir esto. Escúcheme, a ver qué nos pone acá nuestro hermano Francisco. En la teología cristiana, la kenosis, del griego vaciamiento, es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. No consideró ello como algo a que aferrarse, claro, siendo en forma de Dios, ¿no?, sino que vaciándose a sí mismo tomó forma de siervo, siendo hecho en semejanza de hombres y hallado como uno de ellos. Claro, pero no termina de explicar bien exactamente de qué es lo que se vacía, y por eso decimos, para aclararlo, Él no se vacía de ninguno de los atributos de la deidad. Eso hay que tenerlo súper claro. Él no se vacía de los atributos de la deidad, porque dejaría de ser Dios. Si Él no es omnipotente, no es Dios. Si no es omnipresente, no es Dios, y si no es omnipresente, no es Dios. Él tiene todos los atributos de la deidad. Podríamos llegar también a que Él se autolimitó en el uso de esos dones. Se trató en general de no usarlo, aunque lo usó. Ya esto lo vimos, así que no podemos pisar lo que hemos dicho. Pero básicamente de eso trata la kenosis. Insisto, es una doctrina que da para una buena discusión, cosa que no vamos a hacer aquí. Lo que les digo es lo siguiente, porque nos quedan unos minutitos como para seguir adelante. Lo que vamos a hacer es esto: présteme atención por favor. No se vaya de ahí, no se vaya de este canal. Vamos a orar, vamos a terminar esta clase, corto la transmisión y vuelvo a reconectarme, y estamos haciendo una pequeña introducción a la materia siguiente para que no nos queden encadenadas, así que los videos vayan quedando cada uno en su lugar. Canal y Epi Producciones ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos 2 cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.